Mi hija de 5 años desenvolvió un juguete de plástico roto en el intercambio de regalos familiar, pero sus primos estaban abriendo cajas caras. Mis padres se rieron. Tomé los regalos de mi maletero, miré directamente a la mesa y dije, no volverán a recibir nada de mí. La habitación quedó en silencio hasta que mi hermana gritó. La mañana de Navidad en casa de mis padres siempre había sido más espectáculo que sentimiento. Moños gigantes, candelabros innecesarios alquilados para la ocasión y comida gourmet que a nadie le gustaba de verdad. Pero este año, no esperaba que usaran a mi hija de 5 años como parte de su pequeña broma. Ella estaba sentada allí, con las piernas cruzadas frente al árbol, con su mejor vestido rojo y zapatos brillantes, sonriendo como siempre lo hacía cuando pensaba que era parte de algo especial. Sus primos eran 6, rasgaban el papel metálico y las cintas como animales salvajes, gritando cada vez que aparecía un nuevo iPad o un par de zapatillas de diseñador. Los gemelos incluso recibieron un casco de realidad virtual cada uno. Uno de ellos desenvolvió una pulsera de oro de verdad, por cierto. Y entonces mi hija encontró su nombre en una bolsita que parecía haber sido metida bajo el árbol como una ocurrencia de último momento. No tenía etiqueta. El papel de regalo ni siquiera estaba pegado con cinta. Lo abrió y levantó un caballito de plástico. Era morado con purpurina barata, ya roto en la barriga, y le faltaba una pata. La cabeza estaba arañada. Parecía algo sacado de un contenedor de liquidación de una tienda de todo a $1 o, peor aún, del ático de alguien. Ella no dijo nada. Solo me miró y sonrió. ¿Conoces ese tipo de sonrisa con la que un niño todavía intenta creer en la magia, incluso cuando le han dado pruebas de que es falsa? De ese tipo. Mi madre soltó un bufido. Mi padre se rió de verdad y le susurró algo al oído. Escuché la palabra regalado. Mi hermana se rió. Me levanté. Nadie más se dio cuenta. O quizás sí, pero no les importó. Estaban demasiado ocupados grabando a sus hijos abriendo auriculares Beats y drones a control remoto. Había una pila de mis regalos debajo del árbol, 2, bellamente envueltos, que había tardado semanas en preparar, cada uno personalizado. Ni siquiera había tenido la oportunidad de entregarlos. Salí a la entrada, abrí el maletero de mi camioneta y saqué el resto de los regalos que aún no había metido. Los llevé todos de vuelta al salón y los dejé caer con fuerza sobre la mesa. Nadie giró la cabeza. Miré directamente a mis padres y dije, con voz neutra, no volverán a recibir nada de mí. Todo se detuvo. El tenedor de mi padre se quedó a medio camino. El niño pequeño de mi primo se congeló con la boca llena. Mi hija seguía sentada con ese pony roto en las manos. Luego vino el grito. ¿Cuál diablos es tu problema, Linda? Era mi hermana. Por supuesto que era ella. Al principio no le respondí. Simplemente miré alrededor de la habitación, a todos ellos mirándome como si acabara de abofetear a alguien. Nadie le dijo nada a mi hija cuando abrió esa cosa. Nadie se disculpó. ¿Le diste a mi hija basura literal mientras repartías tabletas y joyas, y yo soy la del problema? Eso es lo que quería decir, pero no lo hice. Todavía no. Porque una parte de mí quería ver hasta dónde llegarían. El silencio no se sentía como silencio. Se sentía como estática. Como esa quietud espesa y zumbante que precede a una tormenta. Todos se quedaron mirando, sin saber si era una broma o el comienzo de algo peor. Y definitivamente era algo peor. Mi hermana fue la primera en romperse. Dejó su copa de vino en la encimera y se acercó furiosa, como si yo hubiera abofeteado a alguien. ¿En serio estás haciendo esto por un juguete? No esperó una respuesta. Abrió los brazos hacia el árbol como si eso lo explicara todo. Mira a tu alrededor. Todos recibieron algo. Todos están felices. Ni siquiera parpadeé. Todos menos mi hija. Eso la calló por un segundo, pero solo un segundo. Se burló y dijo, tiene 5 años. No le importa. Los niños ni siquiera se dan cuenta de esas cosas. Incliné la cabeza ligeramente hacia mi hija. Seguía sentada allí, con una mano sobre ese pony morado roto, mirando al suelo ahora. No se había movido, no había dicho una palabra. Ella se dio cuenta. Y yo también.
Volví a mirar a mi hermana. Tú no decides lo que mi hija merece. No me dices lo que no debería importarle. Especialmente después de que tus gemelos acaban de desenvolver aparatos electrónicos que valen más que el seguro de mi coche. Mi madre se levantó detrás de la isla, agarrando un paño de cocina como si fuera a limpiar un desastre que no estaba en el suelo. Linda, por favor. No vas a convertir esto en una fiesta de lástima, ¿verdad? Eso era increíble, viniendo de la mujer que una vez lloró durante 20 minutos porque alguien trajo relleno comprado en la tienda. Mantuve la voz tranquila. Envolviste un juguete roto y se lo diste a una niña de 5 años. Eso no es un descuido. Es intencional. Papá intervino a continuación, pero su voz tenía esa calma engreída que usaba cuando pensaba que estaba siendo lógico. Le estamos enseñando a no ser materialista. Algo que claramente no has logrado hacer. Lo miré fijamente. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. No, solo eres tacaño y mezquino, y estás tratando de presentarlo como sabiduría. No actúes como si esto fuera por moral. Nunca has creído en eso. Mi hermana jadeó como si la hubieran abofeteado a ella misma. Eres repugnante. Estás arruinando esto para todos. Podrías haberme llevado a un lado. No tenías que hacer esto delante de todos. Me crucé de brazos. Ah, así que estaba bien humillar a una niña delante de toda la familia, pero Dios no quiera que yo lo señale donde tú puedas sentir una fracción de la vergüenza que sintió ella. Vi el momento en que su rostro cambió. No culpa, miedo. Miedo de que no me detuviera en las palabras. Y no lo hice. ¿Quieres hablar de arruinar las cosas? Bien. Vayamos allí. He pagado los libros escolares de tus hijos, tu alquiler cuando los gemelos eran pequeños, los campamentos deportivos, las sesiones de terapia, el portátil que se rompió mágicamente y necesitaba ser reemplazado. Cada vez que ayudé, lo hice en silencio. Pero ahora quieres gritarme delante de mi hija. ¿Quieres decir que arruiné la Navidad? Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Esto es lo que va a pasar. Me vas a dejar en paz. No me vas a enviar mensajes de texto. No me vas a enviar fotos de tu plato de cena triste para hacerme sentir culpable. Porque si lo haces, dejaré de pagarlo todo. Veamos cuánta buena voluntad te compra esa pulsera cuando tu tarjeta sea rechazada en Target. Mi madre dio un paso adelante. Eso no es justo. No puedes castigar a los niños. La miré directamente a los ojos. Tú castigaste a una niña. Yo solo estoy reaccionando. El silencio esta vez fue diferente, más pesado. Nadie se rió. Nadie bebió un sorbo de su bebida. Mi hija seguía en silencio, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Y ahora, por una vez, todos la miraban a ella también. Nadie se movió. Nadie tomó otra bebida. Nadie intentó suavizar las cosas. Nadie se atrevió siquiera a fingir una tos o una risa para romper el silencio. El aire en la habitación se había vuelto denso y amargo. El tipo de silencio en el que sabes que has cruzado una línea y no vas a volver atrás. Mi hermana fue la primera en quebrarse. Se dio la vuelta, tomó su teléfono de la encimera de la cocina y se fue por el pasillo, murmurando algo como lunática y crisis nerviosa. Tampoco lo dijo en voz baja. Quería que yo lo oyera. Bien. Quería que dijera más. Estaba harta de fingir ser la comprensiva. Mi madre volvió a sentarse, todavía sosteniendo ese estúpido paño de cocina como si fuera un salvavidas. Seguía limpiando la encimera que no necesitaba limpieza. Mi padre se había cruzado de brazos de nuevo. Siempre hacía eso cuando se sentía acorralado, pero quería parecer que tenía el control. Yo estaba harta de sentirme acorralada. Estaba harta de jugar a ser educada. Mi hija seguía sentada allí, con la mochila medio cerrada, el pony roto apretado contra su estómago como si valiera algo. Y quizás para ella, todavía lo valía. Creo que esa fue la parte que lo empeoró todo. Que decidió que lo amaría de todos modos, como si eso fuera lo que pensaba que tenía que hacer. Fue entonces cuando me acerqué y me arrodillé a su lado. ¿Lista para irnos, cariño? Asintió y se levantó. Sin dudar,
sin lágrimas, pero no soltó el juguete. Detrás de mí, mi padre finalmente abrió la boca. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas a ir y a hacer una rabieta delante de todos? Ni siquiera me volví para mirarlo. La rabieta fue cuando le entregaste basura y te reíste. Yo solo estoy reaccionando. No estás reaccionando. Estás montando una escena. Le subí la cremallera de la chaqueta a mi hija sin responderle. Luego me levanté, caminé hacia la mesa auxiliar donde había colocado la pila de regalos y los recogí. Nadie me detuvo. Cada caja estaba envuelta de manera diferente, algunas en papel dorado, otras con lazos atados a mano. Había comprado papel de regalo que combinara con la personalidad de cada uno. Había escrito a mano cada etiqueta, pasado tardes después del trabajo cortando papel de seda, escribiendo tarjetas, revisando una y otra vez cada regalo para asegurarme de que fuera perfecto. Tomé toda la pila y la llevé directamente a la basura de la cocina, no al contenedor de reciclaje, a la basura, y metí cada uno de ellos. Mi madre se levantó de un salto como si acabara de tirar su jarrón de herencia. Linda, ¿estás bromeando? No la miré. No miré a nadie. No se los merecen. Y no tengo ganas de fingir lo contrario. Mi padre se levantó ahora, y escuché que su voz se endurecía. No te desquites con todos solo porque te sientes excluida. Me volví para enfrentarlo finalmente. Y esta vez, no me contuve. ¿Excluida? Humillaste a mi hija a propósito. ¿Para qué? ¿Para demostrar algún punto extraño y retorcido sobre no malcriar a los niños? ¿Crees que eso te hace sabio? Te hace cruel. Te hace pequeño. Abrió la boca, pero yo ya lo había superado. Y en cuanto a ti, me volví hacia mi madre, siempre encuentras la manera de clavar el cuchillo y sonreír mientras lo haces. Sonríes mientras haces que los niños se sientan como si no pertenecieran. Ella retrocedió ligeramente, pero yo no había terminado. He ayudado a esta familia más veces de las que puedo contar. He mantenido las luces encendidas cuando, accidentalmente, olvidaste pagar las facturas. He pagado cosas que tu hija favorita estaba demasiado orgullosa para admitir que no podía pagar. Nunca te lo he echado en cara. Ni una sola vez. Pero tú le diste a mi hija un pedazo de basura de plástico y esperabas que sonriera y aplaudiera como si estuviera bien. Me detuve y dejé que eso quedara en el aire. Y luego, agregué, la parte que no había planeado decir, las cuentas escolares de los gemelos. Yo las administro. ¿Quieres seguir provocándome? Adelante. Pero recuerda quién firma esos cheques. Todos quieren actuar como si yo fuera el problema. Veamos qué tan rápido cambian sus opiniones cuando deje de resolver sus problemas. Toda la habitación se quedó helada. Mi sobrina se quitó los auriculares. Incluso los adolescentes parecían desconcertados. Mi madre intentó recuperarse. No lastimarías a los niños por esto. ¿Lastimar a los niños? No. Pero no seguiré pagando para asegurarme de que vivan cómodamente mientras tratas a mi hija como si fuera desechable. Y con eso, tomé la mano de mi hija, caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire de afuera estaba helado. No me importó. Se sentía más limpio que lo que había detrás de mí. Mi hija me miró. ¿Nos vamos a casa? Sí, cariño. Nos vamos a casa. Y justo cuando salí, escuché a mi hermana gritar desde el pasillo, «¡Acabas de arruinar la Navidad para todos!». No me di la vuelta porque lo que ninguno de ellos se daba cuenta todavía era esto, ni siquiera había comenzado. Ni siquiera habíamos salido del vecindario cuando mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de mi abrigo. Al principio lo ignoré, pensando que eran solo más mensajes de las consecuencias. Mi hermana necesitando tener la última palabra. Mi madre tratando de actuar como si yo hubiera exagerado. Pero el zumbido no se detuvo. Para cuando abroché a mi hija en su asiento, ya había sonado 4 veces. Su pequeño pony de plástico estaba en el portavasos a su lado como un premio olvidado. No hizo preguntas. Solo miró por la ventana, con las piernas colgando sobre la alfombrilla. Algo en la forma en que se mantuvo tan callada me mantuvo centrada. No quería que viera lo que se estaba gestando dentro de mí.
Pero cuando finalmente miré la pantalla, 6 llamadas perdidas, todas de mi hermana, supe que no era solo drama. Había pánico en ese número. Contesté. Linda, tienes que volver. Casi me río. ¿Qué? Su voz era tensa. Esto no es por los regalos. Papá usó tu tarjeta de emergencia. Hubo una pausa, como si se estuviera preparando para la explosión. ¿Qué? El reloj, la pulsera, los iPads. Todo. Dijo que no te importaría. Dijo que lo esperarías. Dijo que era solo temporal. Mi boca se secó de verdad. La tarjeta de emergencia. La que les di después del susto de la cirugía de mamá. La que juraron que solo usarían si alguien estuviera en el hospital o muerto. Apenas la revisaba ya. Confiaba en ellos. Y la usaron para comprar regalos de lujo para todos excepto para mi hija. Y le dieron un pony roto. No dije una palabra. Simplemente me detuve en un estacionamiento y abrí la aplicación del banco. Podía sentir la sangre latiendo en mi cabeza mientras los números se cargaban. Más de $3.200 en cargos pendientes, la mayoría de una tienda de electrónica de alta gama. Algunos de una joyería que no reconocí. Unos cientos en una juguetería. No del tipo de todo a $1. Del tipo con cuerdas de terciopelo y compradores personales. Usaste mi dinero para comprar todo eso y luego le diste basura a mi hija. Linda, iba a devolverlo. Dijo que ni siquiera te darías cuenta. Dijo. Colgué antes de que terminara. Me quedé en el coche unos segundos más, mirando la pantalla, viendo la ruedita giratoria de la aplicación. Luego congelé la tarjeta. Luego informé cada cargo como fraudulento. Era mía. El nombre en la tarjeta era mío. La dirección de facturación era mía. Ni siquiera habían intentado ocultarlo. Ni siquiera un mensaje de texto. Simplemente asumieron que yo lo aceptaría. Para cuando llegamos a casa, mi teléfono vibraba sin parar, mi madre, mi padre, un par de mensajes de primos que ya debían haberse enterado. Mi hija corrió adentro, se quitó las botas y desapareció en la sala de estar. Podía oírla encender el canal de dibujos animados, totalmente inconsciente de que su Navidad acababa de hacer estallar a toda la familia. Me quedé en la cocina, viendo cómo se acumulaban las notificaciones. Una del banco, una de la tienda, 3 de mi madre diciendo que necesitaba hablar conmigo inmediatamente antes de que lo arruinara todo. Fue entonces cuando sonó el timbre. Abrí sin siquiera comprobar. Ya sabía que era mi hermana. Sin maquillaje. Todavía en zapatillas. El pelo mojado como si se hubiera puesto un abrigo y hubiera venido corriendo. Tienes que deshacer lo que diablos acabas de hacer. No me moví. Dio un paso adelante como si fuera a entrar. Bloqueé la entrada. Me mentiste. Usaste mi tarjeta. Dejaste que le dieran a mi hija un juguete roto mientras tus hijos desenvolvían miles de dólares en regalos a mi costa. No lo negó. Simplemente bajó la mirada y dijo en voz baja, ya han empezado a llamar. La tienda, la compañía de crédito. Dijeron que todo ha sido marcado. Si esto sigue adelante, van a recuperar los regalos. Bien, dije. No lo dices en serio, Linda. Esto va a destruirlo todo. Lo que lo destruyó todo fue que todos ustedes pensaran que seguiría pagando sus vacaciones mientras humillaban a mi hija. Me miró como si yo fuera la que había roto algo sagrado. Luego lo dijo, estás haciendo estallar a esta familia por nada. Fue entonces cuando me reí. Porque no era nada. Era todo. No la invité a pasar. Mi hermana se plantó en mi porche como si fuera la dueña del lugar. Un pie adelantado, el abrigo medio cerrado, el pelo todavía húmedo. Parecía frenética, pero no preocupada por mí. Ni por mi hija. Preocupada por las consecuencias. Tienes que deshacer esto, dijo. Ahora mismo. Me apoyé en el marco de la puerta y esperé. Los cargos. La tienda ya ha llamado a mamá y a papá. Dijeron que todo está marcado. Si no lo arreglas, van a venir a recoger los regalos. Asentí una vez. Bien.
Sus ojos se abrieron como si no hubiera esperado esa palabra. Dio un paso más cerca. Linda, papá. Esto se está saliendo de control. Los niños ya lo abrieron todo. Uno de los gemelos publicó el reloj en internet. ¿Sabes lo mal que se va a ver esto? Miré más allá de ella, hacia la calle donde no pasaba nada en absoluto. Esa calma se sentía merecida. Usaste mi tarjeta de emergencia, dije. No preguntaste. No me avisaste. Ni siquiera me lo dijiste después. Todos asumieron que yo lo cubriría. Hizo un gesto con la mano. Papá iba a encargarse. Siempre lo hace. Ya sabes cómo es. Sí. Sé exactamente cómo es. Bajó la voz. Esto va a arruinar la Navidad. Mamá está llorando. Papá está furioso. Todos dicen que has perdido la cabeza. Casi sonrió. Entonces cruzó la línea que no debería haber cruzado. ¿De verdad vas a castigar a los niños por esto? La miré directamente. Los niños no fueron castigados cuando a mi hija le dieron un juguete roto y se rieron de ella. Nadie intervino entonces. A nadie le importó cómo se sintió. No finjas que esto es por ellos ahora. Sacudió la cabeza lentamente, como si la estuviera decepcionando. Siempre has sido así. Consigues dinero y de repente crees que eres mejor que todos. Me reí una vez, brevemente. Creo que estoy harta de pagar por gente que trata a mi hija como si no importara. Apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Simplemente nos vas a cortar el grifo? ¿Después de todo? ¿Después de todo lo que he pagado? Sí. Intentó dar otro paso adelante, como si fuera a empujarme. No me moví. Tienes que pensar en lo que estás haciendo. Estás haciendo estallar a la familia. Oh, dije, me estoy saliendo de ella. Empecé a cerrar la puerta. Ella alzó la voz. Mamá dice que si no arreglas esto, no te molestes en volver. Papá dijo que estás actuando como una ingrata. Me detuve con la puerta a medio cerrar. Diles que tienen suerte de que no llame a la policía. Su rostro cambió entonces. No enfadado, no engreído. Abrió la boca, pero cerré la puerta. La cerré con llave. Adentro, mi hija estaba acurrucada en el sofá, con los zapatos quitados, un dibujo animado sonando en voz baja. El pony roto estaba a su lado, alineado con sus peluches como si perteneciera allí. Me senté a su lado y le pregunté si estaba bien. Asintió. Dijo que le había puesto al pony limón, porque estaba roto pero seguía siendo lindo. Eso casi me rompe. Más tarde esa noche, después de que se durmiera, revisé mi teléfono. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Mensajes por todas partes. Llamadas perdidas. Buzones de voz que no abrí. Los mensajes de texto iban desde enfadados hasta empapados de culpa y amenazantes. Mi madre dijo que no tenía corazón. Mi padre dijo que lo avergoncé delante de sus nietos. Mi hermana dijo que era egoísta y vengativa. Una prima dijo que necesitaba terapia. Una tía dijo que debería disculparme antes de arrepentirme. Ni un solo mensaje preguntaba cómo estaba mi hija. Ni uno solo. Luego, el chat grupal comenzó a iluminarse. La gente se amontonaba, las opiniones volaban, las historias se reescribían en tiempo real. Aparentemente, me había ido furiosa sin motivo. Aparentemente, el juguete era una broma. Aparentemente, yo era inestable. Fue entonces cuando algo en mí finalmente se calmó. Escribí un mensaje. Dije, he pasado años pagando por su comodidad mientras me faltaban el respeto. Hoy, cruzaron una línea al humillar a mi hija. He terminado. No esperé respuestas. Salí del chat. Luego los bloqueé, uno por uno. Mi hermana, mis padres, los parientes que solo aparecían cuando había dinero o vacaciones de por medio. Para cuando dejé mi teléfono, la casa estaba en silencio, en paz. Por primera vez en todo el día, dormí. Y cuando me desperté, sabía exactamente lo que iba a pasar a continuación. No iba a volver. No esta vez.
La mañana siguiente se sintió diferente. Tranquila, silenciosa, pesada. Hice tortitas. Mi hija espolvoreó azúcar glass en las suyas y le dio a Limón un asiento en la mesa, usando una servilleta como mantel individual. No mencionó la noche anterior. No preguntó dónde estaba el resto de la familia o por qué nos fuimos temprano. Simplemente comió, sonrió y vivió el momento, algo que yo todavía estaba aprendiendo a hacer. Revisé mi teléfono una vez, no para leer mensajes, solo para asegurarme de que seguía apagado. Luego lo volví a encender solo para bloquear los últimos números que me había perdido. Mi prima Emily me había enviado una nota de voz que decía, sabes, no lo dijeron así, y las peleas familiares son normales. La borré antes de que terminara. Uno de mis tíos había dejado un mensaje de voz diciendo que no tomaba partido, pero tienes que ser la persona más madura. No respondí a nada de eso. Simplemente seguí bloqueando. Al mediodía, el timbre volvió a sonar. No era mi hermana. Esta vez, era mi madre. Estaba allí con gafas de sol, sin maquillaje, el pelo recogido. No parecía ella misma, y no quiero decir cansada, quiero decir derrotada. Abrí la puerta pero no me aparté. No pidió entrar. Dijo, creo que las cosas se nos fueron de las manos. Dije, no, creo que fueron exactamente como siempre iban a ir. Simplemente no esperabas que me alejara de ello. Exhaló como si estuviera a punto de explicar algo, justificar algo, pero no estaba interesada en escuchar otra explicación sobre cómo era demasiado sensible o cómo solo intentaban ayudarme a superarme. Dijo, esta familia ha hecho mucho por ti, Linda. Dije, también la mía. La que yo construí. La que intentaste hacer pequeña ayer. Asintió, lenta y silenciosamente. Luego dijo, te arrepentirás de esto si no lo arreglas. La miré fijamente. Ya lo dijiste en un mensaje de texto. No cambió nada. No respondió. Simplemente se quedó allí un poco más de tiempo, como si pensara que podría ceder. Cuando no lo hice, se dio la vuelta y bajó los escalones, se subió a su coche y se fue sin mirar atrás. Y cerré la puerta. Esta vez, se sintió definitivo. No lloré. Tampoco me sentí triunfante. Simplemente libre. Esa noche, mi hija y yo encendimos una vela en la mesa de café. Jugamos a juegos de mesa y vimos una película. Hicimos chocolate caliente con nata montada. Le di los regalos que había comprado, los de verdad, los que eran para ella. Desenvolvió cada uno lentamente, con cuidado, como si lo estuviera saboreando. Dijo que era la mejor Navidad que había tenido. Y le creí, porque no se trataba de cuántos regalos recibió. Se trataba de no ser tratada como una ocurrencia tardía. No más tradiciones familiares falsas. No más manipulación cubierta de culpa. No más preocuparme por personas que me dejaban caer en el momento en que pedía ser respetada. Les di todo durante años. Pero lo último que les di fue exactamente lo que le dieron a mi hija, nada. Y te prometo que lo sintieron. La actualización habían pasado 3 semanas desde que les cerré la puerta, literal y figurativamente. 3 semanas sin un mensaje de texto de mi hermana, una llamada telefónica de mi madre o un correo electrónico lleno de culpa de mi padre. Nada de los primos, las tías o los tíos. Silencio total. Y honestamente, se sentía como oxígeno después de años de respirar smog. Había empezado a sentirme mejor, más ligera. Mi hija también había estado durmiendo mejor. No más preguntas extrañas sobre por qué la abuela no sonrió a su regalo o por qué sus primos se rieron tan fuerte. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente habían aprendido a respetar un límite. Luego llegó el sobre. Sin remitente. Escrito a mano con una caligrafía rígida. Dentro había una sola hoja de papel, doblada, arrugada, simple. La nota decía, tiene 5 años. No le robes a su familia solo porque necesitabas atención. Piensa en lo que esto le está haciendo a ella. Eso era todo. Sin nombre, sin disculpa. Solo culpa dirigida, por supuesto, a mí. Ni una sola palabra sobre lo que habían hecho. Ni siquiera un intento de asumir la responsabilidad.
Solo otro intento de clavar el cuchillo, de usar a mi hija como palanca. Sabía quién era. Probablemente mi madre o mi hermana. Quizás ambas. No importaba. Lo que importaba era lo mismo que siempre había importado con ellos, el control. Y esto era solo una nueva táctica, una más silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo con la carta en la mano. La misma mesa donde una vez había escrito cheques de matrícula para mis sobrinos. La misma mesa donde había empaquetado cajas de regalo que nunca se abrieron con aprecio, solo con expectación. Podría haber tirado la carta, fingir que no me afectó. Pero aquí está la verdad, sí lo hizo. No por lo que decía, sino porque demostraba lo que ya sabía. No habían cambiado. Seguían pensando que esto era porque yo era emocional o dramática. Seguían creyendo que les debía algo. Y todavía no podían comprender el hecho de que lo que estaba haciendo no era venganza. Era protección. Escaneé la carta, tomé fotos del sobre y comencé una carpeta. Ya no estaba jugando. Si intentaban algo más ruidoso o más público, tendría toda la evidencia que necesitaba porque no solo habían cruzado una línea. Habían prendido fuego a todo y luego me culparon por alejarme del humo. Y déjame ser clara sobre algo, no estoy alejando a mi hija de nadie. Ellos hicieron eso en el momento en que la hicieron sentir pequeña en un día destinado a la alegría. Así que, no voy a pensar en cómo esto la está lastimando. Estoy pensando en lo cerca que estuvo de creer que eso era normal. Y nunca voy a dejar que eso vuelva a suceder. Que sigan enviando cartas. Que sigan fingiendo que esto es sobre la familia. Porque cuanto más me muestran quiénes son realmente, más agradecida estoy por el silencio que sigue cuando los bloqueo.